Estamos en el tema del diaconado, el texto que estamos tratando, ya sabemos que es 1 Timoteo capítulo 3 y hoy nos corresponde lo que es el versículo 13, abarcar o hablar del versículo 13. 1 Timoteo capítulo 3, verso 13, el texto que nos corresponde estudiar el día de hoy. Ya hemos hablado acerca de de lo que es el carácter del diácono respecto a lo que nos habla al principio ese texto, su honestidad, su sinceridad, su dominio propio, su humildad, su no codicia o no avaricia, su firmeza doctrinal y obviamente la disposición que hay a servir, ¿no? Cuando habla acerca de si sean sometidos a prueba primero. Luego estuvimos hablando de las características que deben tener las esposas de esos hermanos, porque es un llamado a los casados exclusivamente, ¿no?, para el servicio del ministerio. Sin embargo, pues creo que si bien hay una convicción, y debe haber una convicción doctrinal respecto a quienes obviamente son estos hermanos o el requisito de matrimonio que deben tener esos hermanos diáconos, pues obviamente no hemos de ver con malos ojos o no hemos de ver con ojos de juicio y de condenación a aquellos que de pronto alguna iglesia que lleguemos y nos demos cuenta que pues precisamente esos hermanos, o hay iglesias donde los diáconos pues son solteros, ¿no? Entonces, pero creo que aun cuando no debemos verlos con esos ojos de condenación o de herejía o de tildar a una iglesia como apóstata porque tienen diáconos solteros, por ejemplo, pues obviamente aún así debe haber una convicción doctrinal que debe ser defendida, de tal manera que si de pronto nos dijeran, ¿y cuál es su posición? Bueno, mi posición es esta. Pero pues ya cada uno ha de defender su propia postura, ¿no? Pero esa debe ser nuestra posición. ¿Quiénes son las mujeres? Bueno, algunas iglesias tendrán diaconisas oficiales, pero nuestra posición es que estas mujeres son las esposas de los diáconos debido a que ellos deben estar casados, ¿no? Y obviamente cuál debe ser el testimonio que esos hermanos deben estar guardando respecto a como esposos, como padres y como gobernadores o buenos administradores de su hogar. Estuvimos hablando también del tema de los hijos en el término plural, ¿no? ¿Por qué esa pluralidad? Si tienen que tener más de un hijo, porque si no, porque así como deben ser casados, entonces también deben tener hijos porque dicen hijos. Bueno, estuvimos hablando también por qué el término o por qué la palabra hijos en plural, ¿no? Estuvimos hablando acerca de ello hace 8 días. Hoy vamos a ver el versículo 13 porque vamos a hablar de la recompensa o los requisitos bíblicos del diaconado y su recompensa. Vamos a leer lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 8, verso 13? ¿Alguien que quiera leerlo fuerte? Puede hacerlo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así es. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, recordemos que era, aparte de ser apóstol, era también pastor en el sentido de cómo obviamente se presentaba ante ellos, pero su principal ministerio era apóstol, pero en medio de su apostolado y de su pastoría para con aquellas iglesias, enseñaba y motivaba, ¿no? Que es parte de también de lo que es ser un predicador, no solamente amonestar, sino exhortar, y a través de la exhortación, pues obviamente va a haber motivación, y eso era Pablo para la iglesia, para el momento en el cual presentaba los requisitos, sea para el obispo, en este caso para los diáconos. Y esto obviamente debía ser un motivador debido a que los maestros heréticos o falsos maestros de Éfeso, pues lo que hacían era causar terribles conflictos dentro de las iglesias cristianas. Pablo por ello sabía que los ancianos y diáconos no solamente necesitaban
una enseñanza en donde se estableciera los requisitos y marcara obviamente el hecho de su responsabilidad, sino que también Pablo sabía que estos hermanos ancianos y diáconos de la iglesia necesitaban también una palabra de motivación, una palabra de aliento, una palabra que obviamente dejara en claro no solamente el responsable cargo que ellos tenían para ejercer, al momento de ejercer el ministerio, sino que también ellos necesitaban una palabra de aliento donde se marcara que había recompensa para ellos. Es decir, el llamado al diaconado o la motivación al diaconado no solamente era decir, haz bien tu diaconado porque si no te vas para el infierno. No, eso no era solamente lo que Pablo quería dejar en claro con los requisitos, sino que note entonces como en el versículo 13 hay una palabra de aliento y de motivación para ellos. ¿Por qué ellos deben ejercer bien el diaconado? ¿Por qué deben guardarse de manera correcta estos requisitos? ¿Por qué se deben tener en cuenta? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo plantea entonces que servir correctamente al Señor es un privilegio. Estar al servicio del Señor a través del servicio a la iglesia de manera oficial, bueno, incluso de manera informal también, es algo que Dios nos ha concedido de manera inmerecida, mis hermanos. Todos los que hemos sido salvados por Cristo y pasamos ahora a ser sus siervos, hermanos, sin duda, todo lo que hagamos para el Señor, debe ser tenido como un servicio, es un servicio, es un privilegio que no merecemos. Es un privilegio que Dios nos ha concedido también en gracia. Es algo que Dios nos ha concedido de manera misericordiosa. Empezando desde la vida congregacional, hermano. Y por eso debemos apreciar la vida congregacional. Siempre, lamentablemente, y gracias a Dios no todos, pero es lamentable el encontrarse con cristianos ya miembros de la iglesia que les sea una carga que el pastor, por ejemplo, los llame a la vida congregacional. Sé que algunos hermanos se cargan porque se les llama a la puntualidad, pero es algo que ni siquiera debiese ser así. Es como si al estudiante o al trabajador de empresa se le exigiese puntualidad y le dijese, luego aquí hay que ser puntual. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente no se entiende lo privilegiado que nosotros somos en el camino del Señor. Privilegiados al ser salvos, privilegiados al ser puesto en el cuerpo de Cristo, privilegiados al ser puesto al servicio del Señor. El servicio, la vida congregacional, todo lo que tenga que ver con respecto a Dios y nosotros, hermano, es una bendición inmerecida, es un privilegio. La iglesia debiese orar, hermanos, para que pueda ver de esa manera el culto público, el servicio al Señor, y no sea una carga la exhortación pastoral. O incluso no sea necesaria, aunque obviamente mientras, como hemos dicho, cuando he mencionado, mientras obviamente estemos en este cuerpo, se requiere que constantemente estemos siendo exhortados. Pablo, si bien obviamente exhortaba a la iglesia y no todos andaban de manera incorrecta, debía exhortarlos a manera general porque no faltaba el que obviamente estuviese andando de manera incorrecta en los caminos del Señor. O tuviese más bien también que desenmascarar a aquellos que estuviesen actuando de manera pecaminosa. Hemos sido liberados del infierno, hemos sido perdonados. Tenemos a Cristo como nuestro Señor y mediador. Hemos sido unidos a Él. Hemos sido recipientes de su amor, de su aceptación, de su gozo. Hermanos, todo eso es una bendición. Somos parte de la familia de la fe. Dios es nuestro Padre, Cristo nuestro Redentor, su Espíritu nuestro Consolador. Y hemos sido puestos en la iglesia del Señor. Y todo esto, amado hermano, resalta la misericordia, la gracia, el amor, la bondad, la compasión de Dios para con nosotros.
Por eso menciono de que todo lo que tenga que ver con el haber sido puesto en la iglesia y lo que rodea el ser puesto en la iglesia, hermano, en serio, debe ser una bendición para nuestra vida. Debe ser visto como un privilegio para nosotros. Pablo habla de presentar por ello nuestra vida, nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Porque lo que hacemos para Él es culto para Él, amados hermanos. Todos sabemos que Dios no está obligado, amado hermano, a darnos algo. Y aún por eso, amados hermanos, debemos ver esto como un gran privilegio. Y aún, hermano, si al final dijésemos, no, solamente vamos a ser salvos y ya, hermano, aún así, el servicio al Señor es un privilegio. Después de que Dios nos ha dado la salvación, hermano, todo lo que Dios añada a la salvación de nuestra alma, termina siendo algo de más. Algo que ya termina Dios añadiendo a lo que ya de por sí es una gran bendición para nosotros. Sin embargo, en la bondad de Dios, además de salvarnos, además de concedernos, amados hermanos, nos ha puesto al servicio. Pablo, por ejemplo, le habla de aquel que me ha tenido por fiel colocándome en el ministerio. Ya lo había salvado de por sí. Y ve, amado hermano, el servicio al Señor como algo, como parte de esa fidelidad de Dios, de esa misericordia del Señor. Pablo, Pedro, todos hablan de esa corona que el Señor nos va a conceder por el hecho de ejercer el servicio al Señor. No solo a los pastores entonces, sino inclusive a los diáconos se les promete una recompensa. Y aquí en el texto, en el versículo 13, estamos viendo una motivación clara y legítima que el texto nos muestra por la cual los diáconos deben servir, deben servir. Y como mencionamos, ya hay muchas bendiciones de por sí. Pero Dios es tan misericordioso que aún promete a los diáconos fieles recompensarlos. No tiene por qué hacerlo, pero aún así lo hace para sus oficiales. Ahora, debemos saber que como creyentes que hemos creído, amado hermano, debemos saber que si bien la gloria eterna es la mayor recompensa que podemos tener, Dios ha concedido que aún aquí en la tierra seamos privilegiados y seamos recompensados. Y es cierto que obviamente todos aquí, o bueno, mientras hay un corazón realmente humilde, pues ninguno esperaríamos recompensas de parte del Señor por servirle a Él, porque ya el hecho de saber que Dios nos ha salvado es suficiente. Sin embargo, amados hermanos, aun si Dios ha prometido que vamos a servir al Señor y que Él nos va a recompensar por ello, ¿qué debemos hacer nosotros sino dar gracias a Dios, sino adorarlo y estar puestos, mis amados hermanos, al servicio del Señor y disfrutar todo aquello que Dios nos quiera conceder? Dios ha prometido recompensar a sus oficiales. Dios ha prometido recompensar a los creyentes, no solamente en la eternidad, sino también aquí en la tierra. Y si Él ha decidido recompensar el servicio fiel de su iglesia, de los creyentes, de los pastores, de los diáconos, amado hermano, pues nosotros debemos disfrutar de ello. Y debe haber un corazón agradecido en nosotros, seamos pastores, seamos diáconos o miembros de la iglesia. Debemos estar agradecidos de que el Señor no solamente nos ha concedido la salvación de nuestra alma, sino que nos ha puesto en su iglesia y nos ha concedido ¿qué? El servirle a Él. Y recuerde, la diaconía es algo que es particular ¿de quién? De toda la iglesia. Ahora hay una diaconía oficial y el Señor ha querido recompensar a esos hermanos. Así que vamos a ver la recompensa
que al diácono se le promete por ejercer su servicio de manera excelente, es decir, por servir bien, por hacerlo para la gloria del Señor. Lo primero que vamos a ver es la condición para esta recompensa. Porque según el texto, hay una condición que los diáconos deben cumplir para poder recibirla. ¿Y qué es? Bueno, según lo que vemos, es no servir de cualquier manera, sino servir de una manera excelente. Como dice la Escritura, servir de una manera que entendamos que lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. Que estamos sirviendo al Señor y no al ojo humano. Ahora, ¿en qué consiste servir excelente o servir bien o de servir de manera correcta? Es una forma de trabajo duro que requiere una calificación bastante alta para los que sirven al Señor en la iglesia local. Requiere un servicio bien hecho durante toda la vida. Y el diácono, amado hermano, se le llama a ejercer bien su llamado, a ejercer ese oficio santo que se le ha puesto, que se le ha reconocido de parte de la iglesia. Debe ser fiel durante todo el tiempo que ejerza su servicio en la iglesia local. Pero debe ser fiel también desde... Ahora, esta fidelidad no es algo que lo determina usted o yo. Que la vamos a ratificar, sí. Que la vamos a reconocer, sí. Pero esta fidelidad es una fidelidad que reconoce aquel que todo lo ve. Y es el Señor. Porque es una fidelidad que Él va a tener para con Dios incluso desde su casa. Al diácono se le demanda ser un buen esposo, un buen padre, un buen administrador de su hogar. Es algo que lo va a estar viendo Dios, que lo va a estar viendo la familia, es algo que lo va a estar reconociendo la iglesia. Por lo tanto, esa fidelidad que va a determinar, obviamente, esa recompensa de parte de Dios para él, pues es algo que Dios va a estar viendo, que Dios va a estar observando. Esta recompensa no viene de parte de la iglesia, viene de parte de ¿quién? Del Señor. Si es un hombre irreprensible, familiarmente ejemplar, si es ejemplar en su forma de vivir, en su carácter, como padre, como esposo, como administrador de su hogar, si es ejemplar en su amor por los demás. Todo esto va a implicar, amado hermano, que él sea recompensado de parte del Señor. Que él sea una persona ejemplar, fiel a su llamado, de una manera consistente, de una manera perseverante. No solamente al ojo humano, no solamente cuando se está dentro de aquel lugar donde se congrega la iglesia local, sino todo el tiempo, porque es una fidelidad que mide ¿quién? El Señor. Y es lo que obviamente va a establecer la condición para esa recompensa. Por eso, miembros, diáconos, pastores, se deben percatar es ante el Señor de hacer las cosas bien. Es ante el Señor que a la luz de la palabra se debe actuar de manera correcta. Lo que decía Pablo a los Corintios. Yo gastaré lo mío por amor a ustedes. Aún yo mismo me gastaré, aunque amando más y amado menos. Pero, ¿y por qué no le importaba si el amor no era correspondido? Porque servía ¿a quién? Al Señor. Porque su servicio era a Dios. Independientemente si le respondía a la iglesia o no, de manera igual o no, su servicio era para el Señor. No importaba si iba a sufrir por causa de ello, porque su servicio, su responsabilidad estaba ante el Señor. Los pastores y diáconos, hemos dicho, nos debemos a la iglesia. Los miembros se deben los unos a los otros a la iglesia. Pero antes de los pastores, diáconos y miembros deberse a la iglesia, nos debemos ¿a quién? A nuestro Señor. Es el que nos llamó, es el que nos puso. Por eso después de que los diáconos son reconocidos por la iglesia, por ser maduros, por ser amorosos, por ser sabios, por ser dispuestos a servir, son llamados, son aprobados, como lo vimos, y luego obviamente debe ser nuestra oración por ellos para que el Señor los siga manteniendo así firmes en el servicio.
Por eso, como hemos recalcado, los requisitos del diácono no deben ser solamente vistos para cuando son llamados y ahí para no nos importa. Deben ser constantemente observados. Por eso, hermanos, estemos primero orando para que el Señor nos conceda diáconos. Oren para que el Señor nos conceda pastores o hermanos con ese deseo de ejercer pastorado, con ese deseo, ese anhelo de ser pastores de la iglesia. El Espinal lo necesita, la iglesia de Girardot, que aunque ya es independiente o autónoma, necesita pastores. Hombres que quieran ejercerlo, hombres que quieran obviamente prepararse para ello. Necesitamos diáconos, hermanos con ese llamado a la diaconía, que la iglesia pueda identificar, que la iglesia pueda observar, que la iglesia pueda reconocer. Necesitamos realmente, hermanos, orar. Y cuando decimos orar, no es simplemente la muletilla de estemos orando por ello. Amén, amén. Realmente necesitamos orar. Usted realmente necesita orar al Señor. Dios, concédenos pastores para la iglesia del Espinal. Concédele pastores a la iglesia de Girardot. Diáconos para estas iglesias. Se requiere, hermano. Lo necesitamos. Y no solamente para la iglesia. Necesitamos hermanos con estos llamados para que puedan la iglesia o el evangelio extenderse a estos lugares que necesitan ser extendidos. Oramos al Señor por esos hermanos, para que sea el Señor el quien los sostenga en la gracia, en el poder del Espíritu. Hombres que se mantengan así como fueron reconocidos, llenos de buen testimonio, llenos de fe, llenos de verdad, llenos del Espíritu de Dios. Hombres que la Escritura obviamente nos llama como iglesia a reconocer para el diaconado. Y para que junto con los pastores, como hemos dicho, puedan complementarse y la iglesia ser bendecida. Una iglesia que entiende el ministerio pastoral, una iglesia que entiende el ministerio diaconal. Es una iglesia, hermanos, que al tener ministerio, estos dos ministerios, va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrarnos con una iglesia ante la cual está lidiando con el autoritarismo. No vamos a encontrarnos con una iglesia ante la cual el pastor está haciendo todas las cosas y la iglesia, la membresía simplemente esperando que él realmente haga todo, sino que va a haber un complemento. Una iglesia que entiende el diaconado no va a estar lidiando con que hayan personas que se van a quedar con todo. Y lo digo porque, mira, hay iglesias donde la figura de diaconado es simplemente alguien que se le encarga todo y que él verá qué hace. Y cuando por allá pasa algo, algún problema en la iglesia, entonces ahora sí, diácono, venga a ver qué pasó. Una iglesia donde pasaban años, el diácono estaba ahí, nunca habían reuniones de membresía, no existía la palabra membresía, existía pastor y un diácono. Y el diácono era el que se encargaba de la economía. Vino la pandemia y entonces ahora sí necesitamos ayuda. Después, hermano, de años, como decía, me contaba esta hermana, de años que nunca había un reporte de nada. Cuando fueron a buscar al diácono a la casa, no salió. Que no estaba. Después se fue. Y se fue con todo lo poquito de millones que había en la iglesia. Después apareció. No, es que no hay nada. ¿Pero cómo que no hay nada? Sí. Y no habían reportes, nadie exigía facturas, nadie exigía un reporte respecto a la iglesia. Cuando la iglesia entiende bien el pastorado, entiende bien el diaconado, es una iglesia que realmente va a ser de bendición, hermanos. Y por eso estas enseñanzas. Y por eso insisto en que es lamentable de que no toda la iglesia esté ante esas enseñanzas. O por lo menos la membresía. Esteban, recógele el lápiz a tu mamá, por favor. Es parte de honrar a los papás. Es lamentable eso, hermano. Que no la iglesia o que la membresía no esté presente ante esto. Porque los que están, cuando van a elegir, mire, pasa esto, que los que están, o los pocos que son fieles a estas reuniones, si vamos a elegir un diácono,
ellos van a ir por un rumbo bíblico. Y los que no están, se van a ir por otro rumbo. Los que están, van a ir a la luz de la Escritura, lo que exige la Escritura. Y los que no están, por preferencia. Porque el hermanito es así, el hermanito es asá. Y no, hermano, no es por ahí. ¿Y por qué no es por ahí? Porque eso es lo que enseñamos en la Escritura. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Se necesita, hermano, entender esto. Como decíamos hace 8 días al final, no son nuestros principios. Para elegir un diácono no es nuestro principio, no son nuestros requisitos, son los requisitos del Señor. Hace 8 días decía, es que pues el hermano no se congrega los domingos, pero es buena persona. Hermano, no se puede así. ¿Pero por qué? Por la palabra del Señor. Él no le interesa nada, nunca habla con nadie, pero como que el único opcionado es él. ¿Y por qué tú no? Pues porque yo no quiero, él sí. ¿Y por qué él sí? Porque me parece. Son los requisitos, hermano, y eso es lo que necesitamos recalcar al respecto. La iglesia ha mantenido, dejándose llevar por sus preferencias, por lo que le parece, porque no hay más. Por eso decíamos hace 8 días, hermano, que al entender los requisitos del diaconado, como al entender los requisitos, obviamente, del pastorado, nos llama ¿a qué? A uno, que la iglesia necesita pastores y diáconos. Pero 2, que si hay requisitos, la iglesia entonces no debe afanarse por pastores y diáconos. Lo necesita, sí, pero no debe afanarse, en el sentido de que no debe estar eligiendo o llamando a cualquier persona para ello. Debe percatarse de esto, hermano. Por eso que dijimos que esta fidelidad es algo que viene de parte o delante del Señor. Esta clase de hombres que la Escritura nos llama a identificar para ser llamados al diaconado es una bendición. Es una bendición el poder hacerlo, mis amados hermanos, para que puedan complementarse con el ministerio pastoral. Entendiendo lo que ya hemos mencionado, Dios es quien establece la fidelidad de los diáconos en primer lugar. Él es quien los va a evaluar, él va a evaluar lo que se está haciendo. Obviamente la iglesia va a estar reconociendo esa labor, pero la fidelidad se basa en lo que Dios establece, lo que Dios ve. Y por eso las Escrituras, por eso la necesidad de conocer esto. Nosotros no tenemos el poder de juzgar plenamente lo que hacen los demás. Podemos hacer un juicio, pero Dios es el que conoce todo. Por eso esa recompensa no viene de parte de nosotros, sino que va a venir de parte de Dios. Nosotros obviamente a la luz de lo que vemos podemos decir, gracias hermano por tu buen servicio. Pero a la luz de lo que vemos, ¿dónde? En la iglesia. A la luz de lo que vemos con el hermano, acercándose al otro hermano, a la familia. Pero es Dios quien obviamente, y esto es lo que aquellos hombres que quieran ejercer en algún momento diaconado y quieren que la iglesia lo reconozca, pues deben entender esto, que su compromiso es primeramente para con el Señor. Es a Él, como dijimos, antes de debernos a la iglesia, nos debemos al Señor. Y debemos obviamente dar primero gracias al Señor de que Él pueda aparejar a estos hombres y obviamente el hecho de saber, como hemos recalcado constantemente, que para esos requisitos es necesario que la iglesia esté involucrada. Porque es lo que nos va a llevar a nosotros, por lo menos, a librarnos en gran parte, no en totalidad, porque lamentablemente, pues ninguno está exento obviamente de caer o de debilitarse espiritualmente. Sin embargo, el hecho, amados hermanos, de que podamos nosotros constantemente, de que la iglesia pueda estar observando, de que la iglesia sea la encargada de evaluar junto a los ancianos cómo este hermano, qué requisitos tiene para llevar el diaconado, y luego cómo este hermano debe llevar el diaconado, el hecho de que la iglesia reconozca obviamente a los que sirven bien, lo hace obviamente, el privilegio está o la gratitud está en el hecho de que la iglesia pueda estar implicada en todas esas labores.
de que es una relación de coinonía, es una relación de comunión, es una relación de fraternidad, lo que va a plantear el hecho de que la iglesia pueda reconocer a estos hermanos. Pablo mismo reconoce el servicio, por ejemplo, de Timoteo, quien ha servido públicamente, y él dice, lo ha hecho bien. Mira lo que dice ese texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 22. Filipenses capítulo 2, verso 19 al 22. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Al 20? Ajá, 22. 22. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así es. Pero note esto, de que el hecho de que yo pueda decir, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero Timoteo no es así. Para yo decir eso de alguien, es porque lo conozco bien. Para que alguien diga, el hermano no es codicioso, el hermano no busca ganancias deshonestas, el hermano es honesto, el hermano no es de doble ánimo, ¿cómo lo hace? Por discernimiento espiritual, porque lo mira con ojos de discernimiento y dice, sí, no. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque comparte con él. Para que alguien pueda determinar los requisitos de un pastor, para que la iglesia pueda hacerlo, pueda determinar los requisitos de un diácono, ¿es porque qué? Porque los conoce, porque comparte con él. Por eso, como han dicho, hermanos, no es un asunto de simplemente ver desde la distancia y decir, a ver, hermano casado, diácono. Hermano casado con hijos, diácono. No, debe saber quién es él. Debe conocerlo en todos esos ámbitos, hermano. Obviamente se va a contar con una mayoría. Por ejemplo, si hablamos de una membresía con hermanos que llevan 10 años en la iglesia y acaba de unirse unos hermanos que apenas llevan un año. Obviamente va a primar esos hermanos que llevan más tiempo conociéndolo. Pero no pudiese ser alguien que llegó a los 3 meses y a los 3 meses miembro de la iglesia y a los 2 meses diácono. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque hay iglesias, mira, uno a veces mira iglesias por internet o que uno va viendo que son iglesias nuevas. Hay una iglesia, no voy a mencionar el nombre, es una iglesia bíblica, pero a los 2 años de haberse establecido ya tenía una membresía gigantesca y uno empezaba a ver las fotos. Cada semana, cada 2 semanas, 10 miembros, así 10 miembros, diáconos. Y decía, esta gente reparte membresía a diestra y siniestra. Y esta misma iglesia, les comentaba, pero de otra, obviamente de su misma línea, pero en otra ciudad, es la que les decía la otra vez, habían salido unos hermanos de una iglesia y hubo problemas con esta iglesia, no problemas de gravedad, simplemente no hubo un acuerdo entre estos hermanos con el pastor, con la iglesia y se fueron. Y cuando llegaron a esta iglesia, él dijo, no, venimos de otra iglesia. Y dijo, mire, a mí no me interesa ustedes de dónde hayan venido, si ven de X o de iglesia, ustedes llegan aquí y para mí ustedes son nuevos y van a entrar en un proceso conmigo y 3 meses después, miembro de la iglesia. Donde no hay un interés de dónde vinieron, con qué salieron, cómo pasó. Y uno de esos personajes que había llegado allá y que ya era miembro y que estaba sirviendo, había estado en otras iglesias de las cuales no solamente había salido, lo habían sacado por conflictivo. Pero había llegado a esta y ya era rey, por decir así. Se requiere tener conocimiento. Por eso la fraternidad es importante. Esta semana leíamos el culto de oración, leíamos un texto en el capítulo 2, creo, de Primera Tesalonicenses, donde hablaba de que la fraternidad tenía como propósito la santificación de la iglesia. El llamado al amor los unos por los otros, a la unidad, tenía como objetivo eso, el crecimiento y la santificación de la iglesia. Por eso se requiere entonces
que aquel que ejerza diaconado, o que vaya, o que quiera, o desee ejercer diaconado, sea un hermano dado a la iglesia. Lo mismo que el pastorado, dado a la iglesia. No es alguien que se va a dar a la iglesia luego de ser llamado, es alguien que ya de por sí dado a la iglesia. Es como cuando hay hermanos que son llamados a plantar iglesias, ellos son plantadores de iglesia, obviamente es un término que no existe en la escritura, pero los reconocen como plantadores de iglesia y se quedan ahí, y antes de que la iglesia los reconozca como pastores, antes de que sean reconocidos oficialmente como pastores, ya en el corazón de la iglesia esos hermanos que eran pastores. Asimismo con el diaconado. No los han reconocido diáconos, pero ya como que en el corazón de la iglesia son diáconos. Por su forma de servir, por su forma de darse a la comunidad, por su forma de ser con la iglesia, de estar pendiente. Como se dice, ahí sí cabe la palabra, lo único que les falta es ser reconocidos como diáconos. Cuando digo cabe la palabra es porque recuerdo cuando dice, él es buena persona, le falta ser cristiano. No, eso no, ahí no. Pero ahí en ese caso, si uno dice, lo único que les falta es ser reconocidos como pastores, como diáconos. ¿Por qué? Porque ya es su darse a la iglesia. Note, Timoteo es reconocido por la manera extraordinaria como ha servido a Pablo en su ministerio. Pablo destaca el ánimo de Timoteo, pero él no solamente dice que él lo reconoce, sino que él dice, pues ya conocéis los méritos de él. Es decir, no solamente Pablo sabía quién era Timoteo, sino que a donde lo está enviando, ellos también lo conocían. De tal manera que no iban a tener lidia con Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Pero es de buen testimonio. ¿Quién es él? No, ya lo conocían. Y eso es lo que Pablo destaca de él, que era un servidor que no solo buscaba glorificar al Señor, sino que también obviamente buscaba edificar la iglesia. Timoteo mostraba un servicio excelente en donde lo que estaba interesado era buscar lo de Cristo, buscar la gloria del Señor, buscar agradar a Dios. No era buscar ser visto, ser aplaudido, ser exaltado o ser reconocido. No buscaba su gloria, buscaba la gloria del Señor. Su servicio, por lo tanto, fue probado por Pablo y ahora Pablo lo estaba recomendando a una iglesia que también lo conocía. Esto que hacía Timoteo, obviamente, realmente daba gloria al Señor y implicaba, mis hermanos, una gratificación, una recompensa de parte del Señor. Y por eso hablamos de, obviamente, la causa o lo que causa esta recompensa. Y es que el diácono o aquella persona que va a ser llamada al diaconado entienda que su recompensa, entienda que su llamado es primeramente algo para el Señor. Es que su llamado o que la fidelidad a este llamado no es para que primeramente la iglesia lo reconozca, sino primeramente para que el Señor lo reconozca. Como dice Pablo en Efesios y en Colosenses, esta persona entonces que va a ejercer el llamado debe entender que sirve al Señor, no al ojo, al Señor. ¿Y él por qué hace las cosas para él? ¿Por qué se comporta con la iglesia como lo hace? Porque lo hace para el Señor. Y al hacerlo para el Señor, ama la iglesia. No es porque ama a la iglesia y ya. Ama al Señor. Y al amar al Señor, por obvias razones, ¿qué hace? Pues ama a la iglesia. Y que es algo real, ¿no? No es como los creyentes de otros lugares, no de acá, de otros lugares. Aman al Señor, pero no aman la iglesia. O no aman la vida congregacional. No, ellos aman la iglesia, aman al Señor, aman la iglesia. O aman la iglesia porque aman al Señor. Y por eso, debido a que su servicio es para el Señor, su forma de actuar es de esta manera. Tanto que, ¿cómo lo ve Pablo? Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esto hacía que Timoteo viera a Pablo como papá y Pablo viera a Timoteo como un hijo.
que sirve obviamente no por temor, no por miedo, sino por amor. ¿Pero qué se requiere entonces? ¿Cuál es la condición de los diáconos para que entonces van a recibir su recompensa? De que lo que hacen, lo hacen primeramente para el Señor. Que su fidelidad al servicio es un servicio para el Señor, mis amados hermanos. Vamos a dejar aquí. No hemos terminado con este punto. Vamos a dejar aquí. Si hay algún aporte o alguna pregunta, bien pueda, o todo claro al respecto, ¿sí? De cuál es la condición para esta recompensa, es que esas personas, tanto antes como después del diaconado, sean fieles ¿a quién? Al Señor. ¿Se deban a quién? Primeramente al Señor, mis amados hermanos. Vamos a dejar aquí y en minutos retomamos con el culto de adoración pública.